Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero hablarles del corte, cómo trabajar la moladora o pulidora, como lo llamen en su región. Hoy tenemos estas dos presentaciones, la del switch acá, la parte superior, y tenemos la de switch de paleta. Listo, ya va al presupuesto de cada uno, qué pulidora puede adquirir. Las dos son muy buenas. A mí en lo personal me gusta mucho esta pulidora, la de paleta, por seguridad, ya que en caso tal de que de pronto por algún accidente o algo la pulidora se nos desconecta, usted al soltarla ella siempre se va a apagar, ¿cierto? No va a quedar como esta, que ya queda, en caso tal de que se nos desconecte, ella va a quedar acá prendida, la soltamos y le pedimos el favor a alguien que nos la conecte y ahí está de pronto el accidente, la pulidora quedó encendida directa, brincó, nos pegó en un brazo, en un pie o apoyamos a algún compañero, listo. Pero pues también ya es de tener mucho cuidado, siempre estar concentrados cuando estemos trabajando con la pulidora. ¿Por qué? Porque podemos hacer un accidente con este tipo de herramientas, listo. Nunca quitarle la guarda, recomendación, siempre con la guarda puesta. A no ser de que tengamos que pulir, pero pues ya un disco, por decir un disco FLA, y hay partes que no podemos entrar el disco, por la guarda, podemos quitarla, ya que este disco pues no va a ser tan demasiado peligroso como lo es un disco de corte, o un disco para corte de madera, que ese disco es muy peligroso, no lo tenemos acá, por lo mismo nosotros no utilizamos ese tipo de discos, pero recomendación para ese disco, nunca quitar la guarda, siempre estar concentrados cuando estemos trabajando con ese disco, muchos la utilizan para cortar pues sus maderas, o algún palo por ahí y bueno, muchas veces ocurren accidentes por no estar concentrados en lo que estamos haciendo, ¿cierto? O distracción, a veces el compañero nos habla y entonces no ponemos cuidado y la pulidora no acaba de parar y la ponemos en cualquier parte y se nos va, bueno, evitar accidentes mucho con ese disco, listo. Otra cosa, a la hora de comprar los discos, yo viendo estos discos de corte, todos son diferentes, son de diferente marca. Y aquí vemos diferentes tipos de enmallado, de refuerzos que traen los discos de corte, que ya ahora son muy delgados, de 1 milímetro. Hay otros un poquito más gruesos, otros un poquito más delgados. Bueno, eso varía muy poco ya según la marca. Pero vemos acá el tipo de refuerzos. Por el tipo de refuerzo acá o enmallado podemos ver que el disco es de buena calidad. Muchos traen este recubrimiento acá, que es como más planito que estos. Entonces yo que les recomiendo a la hora de comprar o de ensayar un disco, compren varias marcas en un rango de precios. Por ejemplo, yo acá en mi área consigo discos desde 2.500 hasta 4.000 pesos. En ese rango compro yo siempre discos. Muchas veces el más caro no es el más bueno. En este caso tengo un disco de 2.500 que la verdad hasta ahora ha superado todas las expectativas con respecto a otros discos más costosos. Este disco que vemos acá al inicio, seguido de este otro disco que también es del mismo precio. Y ya los otros son un poco más costosos, pero lo que les comento, muchas veces lo más caro no es lo más bueno. Es eso, que ustedes ensayen, compren 4 diferentes marcas de disco en ese rango de precio y van a ver el rendimiento. Entonces ustedes van a hacer su trabajo y cada vez que usen cierta marca de disco, anoten cuántos cortes hicieron, cómo se comportó, si hubo mucho desprendimiento de material, porque esa es otra. Muchas veces hay discos que inician trabajando muy bien y cuando llegan por ejemplo, a cierta área del disco, no sé si es como estrategia del fabricante, que hace de esta parte acá 1 centímetro, el disco trabaja muy bien. Cuando llega a esta área, el disco de aquí para abajo se va de una, se comienza
a desprender o a botar mucho ripio. Este disco de pulir, por ejemplo, yo casi no lo uso, muy esporádicamente lo uso para de pronto pulir una soldadura que quede muy abultada, pero más no que me toque el material porque esto raya demasiado y entonces nos va a tocar que usar masilla a la hora de dar pintura, ¿cierto? Entonces yo siempre lo uso, lo recomiendo para destroncar, para quitar el morro de soldadura o algo que moleste pues en el material o en la unión. Le damos el primer paso con este. Fuera de eso, este hace muchísimo más ruido que un disco flap. Entonces destroncamos con este y pulimos, luego damos terminado con un disco flap. Ya miramos el grano que utilicemos, un grano 80 sería lo ideal, un grano 60 de igual manera nos raya mucho, un grano 60 lo mismo, lo uso mucho también cuando no tengo este disco para hacer el primer pulido y luego rebajo el número de grano a un 80 o a un 100 para generar un pulido muy fino y ya que a la hora de pintar, sea con electrostática o con pintura convencional, anticorrosivo, no se note mucho la raya, listo. Tenemos este otro disco flap, vemos el color, este es solo para hierro, para aceros dulces, ya que si vamos a pulir acero con este se nos va a contaminar y se van a oxidar las uniones del acero, lo del acero inoxidable. Entonces para que lo tengan ahí pendiente. Este disco café para solo hierro. Tenemos este disco que es hierro y acero inoxidable. Este es un disco curvo, el cual nos va a servir para pulir en uniones a 45. Nos va a permitir hacer un pulido en esas partes incómodas. Aquí lo vemos. Este es un disco cerámico. Son muy buenos. Son un poco costosos, pero la verdad son muy buen disco. Y dan un muy buen rendimiento a la hora de trabajarlo, listo. Entonces tenemos este disco. Y tenemos el disco de circonio, el azul. Este es para acero inoxidable y también para pulir hierro. Recomendación en los dos discos. Si en algún momento pulimos hierro con este, ya no vamos a poderlo utilizar para acero inoxidable. ¿Por qué? Porque el acero inoxidable se contamina muy fácil y acá si pulimos hierro van a quedar partículas de hierro, el cual a la hora lo utilizamos pues para pulir acero inoxidable, se nos va a oxidar, a nomás le caiga agua o algo al producto de acero inoxidable que le entreguemos al cliente, al tiempo va a notar que se va a empezar a oxidar y es por eso, porque utilizamos discos en el hierro y lo utilizamos en el acero inoxidable, listo, para que tengan pendiente ahí esa, de no ir a cometer ese error. Lo mismo que los cepillos, si utilizamos un cepillo de acero inoxidable y de pronto pulimos un producto de hierro, ahí ya contaminamos, dañamos el cepillo para acero inoxidable. Ya no vamos a pulir la soldadura con ese cepillo o con la grata que pulimos hierro porque vamos a contaminar el acero, listo. Lo mismo de hacer cortes y tenemos la lámina de acero inoxidable en un costado o muy cerca, la polución del hierro se le va a adherir a la lámina y nos va a contaminar, lo mismo, se va a empezar a oxidar, va a empezar a mostrar, todas las partículas se le van pegando y eso es lo que oxida. Tenemos este otro disco que es de corte de concreto, aquí lo podemos ver. También viene un disco diamantado, más adelante lo vamos a estar presentando, que es el de cortar hierro y es muy parecido. Lo que pasa es que trae un recubrimiento acá diamantado, que es el que hace que corte el metal, listo. Este es para corte de cemento y trae estas fisuras o estos cortes para refrigerar el disco. Ya que si no tuviera esto, pues se pone esto al rojo del recalentamiento. Esto es para refrigerar y para el desahogo del corte. Este tampoco pues, se utiliza de vez en cuando, pero esto acaba mucho con las pulidoras. Aquí podemos ver, aquí hace poco lo utilizamos y el polvillo, mejor dicho, cuando lo utilicemos, llegamos al taller y de una sopleteamos nuestra pulidora, ya que ese polvo de cemento, de ladrillo, ustedes, pues más de uno lo ha utilizado y eso se forma un polvero el berraco
y esto al traer un ventilador se va al inducido y puede hacer daños en la pulidora, y ahí es donde no nos va a durar mucho la máquina cuando hacemos muchos trabajos con este tipo de discos. Importante siempre usar los elementos de protección personal, lo que son gafas, tapaoídos y adicional una máscara o tapabocas para hacer los cortes. Ahorita pasamos a lo del corte, cómo hacer los cortes. Hay varias formas de marcarlo. Muchos marcan con este tipo de esferos y nos hace una línea gruesa, ¿cierto? Está la tiza térmica o la tiza industrial, aquí la pueden ver. Este también marca muy grueso. Yo preferiblemente uso siempre un centropunto o un rallador que se haga usted mismo con una barrita de soldadura ahí provisional. Es preferiblemente porque nos hace una línea muy delgada y nos va a quedar mucho más preciso el corte. Con esto hay que tener cuidado cómo marcamos y tener muy pendiente por dónde hay que, si con el disco, si vamos a pasar el disco de corte y nos comemos la línea o no, o por la mitad de la línea o por fuera de la línea. Entonces con esto hay que tener mucho cuidado con el corte. Ya es con más experiencia o poner mucho cuidado. Vamos a ver la diferencia. Listo, ¿qué vamos a tener en cuenta entonces con este tipo de marcador? Vamos a cortar acá a 10 centímetros. Entonces lo podemos hacer o de los 10 centímetros para ya marcar para adelante o de los 10 centímetros para atrás. En este caso lo vamos a hacer para atrás. Listo. Pasamos nuestras cuadras, sabemos que toda la línea. Vemos la línea gruesa. Entonces aquí donde les explico, vean donde nos da los 10 centímetros. Ahí ya es tener en cuenta por dónde vamos a pasar nuestro disco. Entonces en este caso el corte viene siendo, vamos a dejar la raya. ¿Para qué? Para que nos dé los 10 centímetros exactos. Muchas veces marcamos en la mitad y nos comemos la raya y ahí ya vamos a tener, y muchas veces los discos tienen un poco de movimiento, entonces van a comer más de 1 milímetro y por eso muchas veces los cortes no nos dan, nos van a quedar separaciones en las uniones y pues ese tipo de problemas. Y más en materiales delgados, que en materiales delgados pues ya saben que una separación ya se nos va a complicar. En materiales gruesos de gran espesor pues no pasa nada, ya va a ser mucho más fácil de soldarlo. O los que tienen proceso MIG pues va a ser mucho más fácil. Pero a los que trabajan con electrodo revestido, lo ideal es siempre poner mucho cuidado en en el tipo de corte. Mucho cuidado en el corte porque cualquier milímetro que nos pasemos se nos va a complicar hacer las uniones con electrodo revestido o nos va a tocar que agregarle un aporte extra de soldadura, no sé, nos va a demorar mucho más. Listo, ahí ya lo vimos. Lo mismo que si lo marcamos lo mismo 10 centímetros, también lo podemos hacer. Es como para que ustedes se hagan una idea de cómo lo podemos marcar de los 10 para afuera. Lo mismo, hacemos la raya. Y vamos a ver que en este caso ya ustedes pueden decir que se pueden cortar la línea. Vamos a borrar la línea de corte y nos van a quedar los 10 centímetros. Listo muchachos, entonces ahorita vamos a utilizar este tipo de rallador. Ese es el que más me gusta a mí utilizar. Entonces yo qué hago siempre, marco en el 10 y marco y hago este tipo de rayado, ¿cierto? Donde se me unen las dos líneas va a ser el 10. Ahí lo pueden ver, no sé si se ve bien ahí en el enfoque. Vemos dos líneas, donde se nos unen las dos líneas, ahí es la marca, listo. Y procedemos allá, el rayado es muy preciso. Ahí vemos 10 centímetros. Entonces ahí lo mismo, como el rayado es tan preciso, nos vamos a ir por fuera de la línea un poquito. Y nos van a quedar los 10 centímetros precisitos el corte.
Entonces es eso, muchachos, tener en cuenta, explicarle esto a nuestros ayudantes. Muchas veces tenemos ayudantes que es los que nos hacen este tipo de trabajo. Entonces es explicarles muy bien, de que tengan muy en cuenta el tipo de rayado para poder que cuando nos pasen las piezas sea muy fácil a la hora de armado y de soldar. Otra cosa, bueno, les voy a mostrar este otro, lo que es la tiza. Esta sí raya muy grueso, esta yo creo que es de las más malucas. Y por ejemplo, para este tipo de material ya se nos separa de la escuadra. Hay que tener mucho cuidado a la hora de rayar con este tipo de tiza. Estos materiales de pronto estructurales, donde son materiales muy gruesos, con esta lo podemos hacer. Y pues como les contaba, si nos comemos 1 milímetro, 2, va a ser muy fácil de soldarlo. Muchas veces esas separaciones nos sirven para que haya buena penetración. Entonces, en este tipo de materiales delgados sí no podemos cometer ese tipo de error, de ir a cortar 1 milímetro menos. ¿Por qué? Porque una separación de este material se nos complica ya la soldada. Listo, esto es de 1 milímetro, calibre 20, calibre 18, perdón. Calibre 20 tenemos 0.8, menos de 1 milímetro, entonces ahí nos toca que tener mucho cuidado con ese tipo de cortes. Entonces explicarle muy bien a los ayudantes. Bueno, otra cosa que les quería comentar era la posición del disco. El disco lo podemos poner de las dos formas, ¿cierto? No hay problema. Hay discos que traen como esta lámina mucho más grande, como este recubrimiento, o vienen pintados todos. Ya les voy a enseñar otro. Como este viene pintado todo. Entonces ya les voy a comentar, si lo ponemos de esta forma en la pulidora, vamos a cortar de esta manera. Él nos va a cortar, sí, no va a pasar nada si ustedes lo ponen ahí, ni se va a dañar el disco ni nada, pero les voy a recomendar, yo porque lo uso de esta forma, yo siempre lo uso de esta forma. Siempre lo aprieto manual, le doy un apriete suave, tampoco muy requintado ni tampoco pues demasiado suave. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer el corte el disco se nos va a apretar solo. ¿Listo? O pueden utilizar también la llave, los que les guste utilizar la llave, pues es lo más recomendado. Utilizamos la llave, apretamos, tampoco irlo a requintar mucho. Y bueno, entonces volvemos a lo que les decía, el disco yo lo uso de esta manera. ¿Por qué? Cuando yo hago el corte, muchas veces necesitamos, esto no es para pulir, pero en este caso necesitamos, a veces nos queda un poquito desacomodado el corte y pasamos el disco como con el filito y ya, ahí arreglamos nuestro corte, porque muchas veces pasa que es un poquitico, mientras que si lo tenemos por la otra cara, por la cara pintada, por este lado, vamos a cortar de esta manera. Si necesitamos rectificar un poquito el corte, no nos va a dar. ¿Por qué? Porque esto no va a dejar que el disco haga el trabajo. ¿Listo? Y muchas veces necesitamos recostar el disco un poquito, no plano, sino un poquito así para que trabaje la punta del disco, porque el disco no va a pulir por esta cara, sino que trabaje como en esta punta para pulir nuestro desperfecto que tengamos. Y listo, es un tipcito ahí que yo uso. Nunca se me ha dañado un disco. Aquí tenemos un disco totalmente ya casi en finales y vemos que va muy bien. Y es lo que les digo, por este lado podemos rectificar nuestros cortes. Aquí vemos como lo que se va puliendo. Es un disco con un buen enmallado, no se va a desprender fácil. Bueno muchachos, entonces ya vemos el apriete del disco. Igualmente se puede zafar acá. Cuando cortamos un material, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Donde lo tengamos apoyado, que no vaya a estar apoyado acá y hagamos el corte, porque el corte se nos va a cerrar y por ende se va a apretar el disco y ahí es donde ocurre el accidente. O nos saca la pulidora de la mano si no la tenemos bien agarrada, o se puede reventar el disco.
porque va a haber, por decirlo, apoyamos acá. Lo apoyamos y entonces este se va a cerrar el corte y nos va a reventar el disco. ¿Qué hay que hacer siempre? Tener libre lo que se va a cortar para que el mismo peso del material abra el corte y no se nos pegue el disco. En ocasiones, que es muy peligroso, cuando de pronto desbaratamos piezas que no sabemos qué efecto va a tener como la estructura, a la hora de cortarlo no sabemos si va a estar en resortado hacia adentro, muchas veces jala hacia afuera y se abre el corte. Ahí siempre hay que utilizar la pulidora con las dos manos, agarrado duro, siempre he utilizado una careta facial preferiblemente, sus gafas adicionales, los tapaoídos y unos guantes. ¿Por qué? Porque cuando desbaratamos estructuras no sabemos qué va a pasar cuando lo hagamos. Lo mejor para un desbarate de estructuras es utilizar, pues de pronto los que puedan tenerlo, un plasma, un oxicorte, es lo más seguro para hacer desbarates, para hacer desarmes de piezas ya hechas. Pero muchos no la tienen y toca utilizar la pulidora, entonces recomendación, siempre una facial, siempre agarrarla con las dos manos. Nosotros, la gran mayoría, utilizamos la pulidora con una sola mano, este tipo de pulidoras pequeñas. Por eso yo recomiendo mucho este tipo de switch, porque es muy seguro. Siempre vamos a tomar la posición. Este es el derecho de la pulidora. La chispa va a ir hacia acá y la pulidora, si en caso tal de que se nos pegue, no nos va a tirar al cuerpo. La pulidora se va a ir hacia adelante. Siempre tener un espacio abierto, que no haya nadie adelante, un compañero de trabajo. Siempre utilizar la pulidora en un espacio amplio. Por en caso tal de que nos pase esto y se nos soltó la pulidora va a ir hacia adelante y pues se va a dañar lo que esté allá, o si hay un compañero pues lo vamos a accidentar. Entonces es eso, evitar eso. Yo siempre lo utilizo así porque el corte, en caso de que se me cierre, se pegue, la pulidora va hacia adelante. Listo. Muchos la utilizan al revés, de esta manera. Voltean la guarda y la trabajan de esta manera o así. ¿Qué pasa con esto? Cuando él se pega, la pulidora hace este efecto y siempre se va a tirar hacia el cuerpo, ¿cierto? Entonces yo les recomiendo utilícenla siempre de esta manera. Yo la utilizo, muchos la utilizamos con una sola mano, por eso no tenemos prensa de pronto en un montaje, y siempre con seguridad, suave, el corte suave y con esta posición. Siempre tener la guarda, con esta vamos a dirigir la chispa, que no nos pegue en el cuerpo. Adicional podemos usar un peto, que es como lo más recomendado, nos va a evitar quemaduras, daños en la dotación, y el peto, como es de carnaza, va a aguantar mucho la chispa. Entonces siempre vamos a utilizar, y la guarda nos va a dirigir la chispa, y también la podemos acomodar según el corte, para que no nos estorbe. Cuando pasa que se nos pega, el disco queda muy duro, y a veces ahí sí nos toca utilizar la llave, y muchas veces hasta darle un golpe por lo mismo, porque cuando se pega el disco se aprieta durísimo. Esto se pega, muchas veces, muchos no tienen la llave, pero le damos el golpe acá en la tuerca, un golpe muy suave, muy contundente. Mejor dicho, eso no es recomendado hacerlo, darle el golpe. ¿Por qué? Porque esta tuerca se va a empezar a dañar y se puede reventar. Preferiblemente siempre tener la llave. ¿Qué pasa muchas veces? Que no tenemos la llave y por solucionar pasa esto. Y pues nos toca, porque a veces no hay cómo zafarla. Siempre coger la pulidora de esta manera, esta es la posición más adecuada, y siempre con las dos manos. Si tenemos una prensa, es lo primordial, siempre tener prensado nuestro material y tomar esta posición. ¿Por qué? Porque la pulidora va a hacer esto, ¿cierto? Cuando se nos pegue va a ir para allá, va a ir para acá, dependiendo el ángulo. Si está acá, si estamos cortando acá de frente, la pulidora va a hacer esto. Si estamos cortando acá arriba, la pulidora va a ir hacia el frente. Entonces, preferiblemente ir volteando el tubo para hacer siempre el corte encima, para que la pulidora siempre vaya al frente, no vaya acá al cuerpo cuando cortemos el tubo acá de frente. Listo. Otra cosa, muchos he visto que cogen la pulidora así. Esta postura es incorrecta, muy peligrosa. ¿Por qué? Porque
Uno, si la van a coger acá, les estorba la mano, la posición de la mano, y muchos la optan por cogerla así. ¿Qué pasa? Estamos trabajando casi en la mitad del cuerpo, el cual puede ser un desprendimiento y nos va a dar en la cara. Si no tenemos la careta facial, se puede reventar el disco, un disco de mala calidad, y tenga en la cara, listo. Y siempre va a ser vamos a cortar y va a ser esto la pulidora. Entonces, preferiblemente siempre estar por fuera del cuerpo para que tenga toda esta área, el disco. Si en caso tal de que reviente o la pulidora caiga, no nos dé en el cuerpo, listo. Lo mismo muchos al contrario, lo hacen es así. Ya dependiendo si son derechos o izquierdos, muchos la ponen así. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de posiciones. Hay que saber coger la pulidora. Muchas veces también el exceso de confianza. Muchos de eso nunca pasa nada, eso nunca me ha pasado. Siempre puede haber una primera vez o siempre la hay. De que nos pase un cacharro con la pulidora. Muchos a estas pulidoras le quitan la guarda y le ponen un disco muy grande. ¿Qué pasa con esto? En la posición del dedo o acá en este tipo, muchos la prenden y el disco es muy grande. Ese disco va a comenzar porque esta pulidora está para 4,5, diseñada para 4,5. Y al tener más área el disco, va a generar una inercia y va a generar inestabilidad en la pulidora. Y nos puede llegar a pegar en un dedo en este tipo de switches. Y sin la guarda, pues ese disco es un disco muy delgado, el plato de este es muy pequeño, ya la pulidora que viene para ese disco más grande trae un plato más grande, entonces va a haber un área mucho más grande de agarre del disco. Entonces cometen ese error, tras de que ponen un disco muy grande, peligran los dedos, la cara, el cuerpo, cuando esto se revienta, donde caiga lo daña. Entonces, y lo otro es que dañan la pulidora muy rápido. ¿Por qué? Porque va a haber una inercia mucho mayor, la pulidora va a vibrar mucho más y se nos van a dañar más rápido los rodamientos, las escobillas. La fuerza, por ser más grande, va a tener que hacer mucho más fuerza el disco al cortar, la pulidora al cortar, y entonces la pulidora no nos va a durar. Y ahí vamos a decir, no, qué pulidora tan mala, pero es por eso, porque la utilizamos inadecuadamente con los consumibles inadecuados. Entonces, tener mucho en cuenta eso, muchachos. Bueno, en el próximo video vamos a hacer cortes, vamos a hacer diferentes cortes, vamos a explicarle. Hoy les quería explicar lo de los discos. Recomendación a la hora de comprar un disco: compren varias marcas, un rango de precios, escojan su marca de su área, porque pues en todas las ciudades hay muchísimas marcas de discos. Entonces, las que venden acá en nuestra zona, en Armenia, Quindío, muy diferente a las que venden de pronto en Bogotá o en otras partes de fuera del país. Entonces es eso, saber investigar, comprar varias marquitas para que sepan luego qué decisión tomar y con qué disco quedarse. Listo, lo mismo para el flap. Muchachos, siempre utilizar las gafas. Adicional a eso, una careta facial si la tienen. Los tapaoídos son muy importantes, sean de estos o sean ortopédicos o de los convencionales, algo que nos proteja mucho del ruido, ya que esto genera mucho. Y careta para respiratoria, ya que esto genera mucha polución. Bueno, muchachos, llegamos al final del video. Espero les sea de utilidad. Próximamente ya vamos a utilizar la pulidora en práctica, vamos a tenerla en práctica. Bueno, les quería comentar, ¿a quién le interesa de pronto que hagamos en vivos? ¿Para qué? Para hacer como una clase virtual y más personalizada, que nos pregunten cosas específicas sobre el tema de soldadura, corte, perforado, bueno, cosas que pasan en el taller. ¿A quién le interesa? Me dejan acá en comentarios del video el horario en que se pueden conectar. Miramos cómo nos acomodamos y lo empezamos a hacer mensual y vamos a ir subiendo gradualmente dependiendo del apoyo. Si lo podemos ya lograr hacer siquiera cada 8 días, hacer este tipo de ejercicio, que se vuelva algo pues dinámico, muy bacano del canal, poder estar más cerca pues de ustedes, de los suscriptores y de la gente que le interesa mucho el tema.
Bueno amigos, también tenemos acá abajo de los videos, tenemos un botón de super gracias por donde nos pueden hacer donaciones. Qué bueno fuera que todos nos pudieran apoyar para hacer crecer el canal. El próximo año tener unos premios mucho más grandes o herramientas o cosas que hagamos en nuestro canal, poderlas dárselas a ustedes en devolución de ese aporte. Entonces, para que lo tengan ahí pendiente, el botón de super gracias, o se comunican conmigo, vea, John Henry, le puedo colaborar con eso, le puedo regalar esto, bueno, lo que ustedes quieran. Todo eso va a ayudar y va a ser para ustedes también, ¿listo? De poder traer herramientas y de también sortearlas entre ustedes mismos. Entonces, muchachos, espero se motiven, nos ayuden, nos den like. Se suscriban los que no están suscritos, se suscriban. Ya tenemos varios videos montados en YouTube, en las redes, entonces para que los estudien. Y muchachos, nos apoyen suscribiéndose a nuestro canal. Y entonces nos vemos en un próximo video y muchas gracias a todos y a todas.